Hoy me acompaña una colega intérprete, Victoria Maraví. Con Victoria compartimos la misma combinación principal de idiomas, que es inglés-español, español-inglés. De hecho, nos conocimos en una práctica para intérpretes online, que es la práctica PIPS, que la organizan unos intérpretes de París. La verdad que está buenísima, os la recomiendo. Y bueno, para esta entrevista hemos acordado con ella que la breve entrevista sería en dos idiomas. La pauta es simplemente cambiar de idioma cuando nos apetezca para mostrar la naturalidad con la cual se puede cambiar de idioma. Hola Victoria, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, para empezar, ¿podrías contarme de dónde eres y cómo aprendiste inglés? Claro, bueno, soy peruana, nací y viví la mayor parte de mi vida en Perú, en Lima, y aprendí inglés desde el colegio o la escuela, desde que tenías 4 o 5 años. Después tomé una pausa mi escuela era bilingüe más bien, entonces llevaba muchas clases en inglés y después en la universidad ya no seguí estudiando inglés, me fui a estudiar lingüística hispánica y después para mi maestría decidí estudiar traducción y interpretación en Inglaterra y continué, digamos, ahí aprendiendo inglés. Fantástico. Voy a volver al punto que dijiste antes. Escuela bilingüe. Ujú. ¿Qué tiene de particular una escuela bilingüe para los que no conocen cómo funciona? Porque yo también fui a una escuela Sí. bilingüe y también siento que influyó muchísimo en cómo, bueno, in the way I think, in the way I speak, because I had Ujú, subjects in English. That means I had biology in English, maths, ujú, even PE was in English. So could ujú. you tell me a little bit how that could have influenced the way you, I don't know, you speak in English or you learned English? Exacto, sí, claro. Pues bilingüe quiere decir que estás expuesto o expuesta sobre todo a el otro idioma, porque the school already knows that you're speaking Spanish as your first language at home, usually. So most of the classes you take will be in English, which it was my case until I did the international baccalaureate, in which case I did half English, half Spanish. And it means that you are immersed in an English environment. It means that your teachers are usually from other countries. So I also took biology, maths, everything in English because my teachers were from the US or the UK or Australia even. Pero también tuve, claro, profesores peruanos y de otras partes de donde hablaban español. Así que era realmente una mezcla rara en la que estabas expuesto a un universo que no tenías en casa. Exacto, y uno siente un clic en algún momento en el cual ya piensas directamente en esa lengua extranjera. ¿Recuerdas cuándo fue más o menos ese momento? Sí, justamente como mencionaba, creo que fue cuando hice el bachillerato internacional, porque ahí dejé, que digamos en inglés creo que es sixth form in the UK, and in the US it's when you do AP, the APs, I'm not really sure. I'm well acquainted with the UK system more than the US one. Sí, fue cuando empecé a estudiar el bachillerato internacional, porque hasta los 12 o 13 años me preparaba para el FCE, que era uno de los exámenes en inglés, entonces eran cosas más que nada de gramática, muy precisos. Entonces siento que a pesar de todo tenía que reflexionar un poco más, pero cuando recuerdo que ya hablaba de manera más fluida, pues será a los 14 o 15 años, cuando tenía que hacer no sé si tú hiciste el IB, pero tienes que hacer un extended essay. Nosotros Sí. dábamos los AGCSC exams, creo que Ujú, más o menos a los 15 años, ujú, y después teníamos la posibilidad de dar los A-levels, pero estos eran opcionales. Pero ujú, recuerdo que ujú, padecí esta ujú. parte porque en el último año, en Argentina es en quinto año, no sé si sigue siendo lo mismo hoy en día, for us was senior school in my school, and I remember that I had to write essays about King Lear and Oh my God. those kind of Oh things. my God. And I remember it gave, I mean, it was really hard. Pero bueno, al final, o sea, era obligatorio hacerlo, pero no era obligatorio presentarlo como un A-level, pero teníamos la posibilidad. Pero bueno, eso Mm, es
más o menos Okay. lo que se estudia. Llega un punto que en la escuela bilingüe, en la clase Mhm. de inglés, ya no estudias inglés, sino que tienes literature. Exactamente. It was when I started doing literature and when I had to write long essays in English that I realized I could actually speak it without having to think too much about it. I could just think in English and it'd be fine. Mhm. Y, a ver, además de la escuela bilingüe y haber hecho la uni en, ¿dónde hiciste el máster? El Bueno, máster fue en Inglaterra, pero la universidad, que duró como 8 años, fue en Perú. muy bien. ¿Y el máster fue en Inglaterra? ¿Cuánto tiempo estuviste en England? Un año, nada más. Okay, 1 year, just 1 year. And you think But that that had any influence in your English? Has that I helped you? I definitely know that my English got better once I was in the UK, also because my friends were interpreters. So they always helped me with my English. But I think it has a lot to do with immersion. My first experience in an English-speaking country was in the US in 2009. Fui a trabajar con esos sistemas de work and travel como mesera. Y bueno, ahí fue que también empecé a hablar fluido. Ya había ido a Estados Unidos antes, pero no para trabajar. Y eso marcó realmente la diferencia, creo yo, que ayudó. Y bueno, también mi experiencia en Inglaterra después, para la maestría. And Mm-hmm. did you speak with all your friends in English, or did you have anybody in particular to whom you spoke in English? We all spoke English, even with my Spanish-speaking friends, although when we were on our own, we spoke Spanish because it was fun to also, not only with them, but with the English speakers. The English Bs usually had an American accent, so, and our vocabulary was more American. So it was nice to notice the differences in the dialect. And my boyfriend at the time, he was French Canadian, so he spoke English fluently, and my French was not very good at the time. Now that I'm living in France, it's much better. So we usually spoke in English, so that helped as well. Eso dicen que ayuda mucho, dicen que si puedes amar en un idioma extranjero es cuando realmente puedes hablar un idioma extranjero. Sigo la siguiente pregunta. ¿Cómo mantienes tu nivel de inglés? Porque yo siempre comparo el aprendizaje de idiomas haciendo un paralelismo con el ejercicio físico. Por ejemplo, quiero tener el cuerpo de Jennifer Aniston. Para mí Jennifer Aniston me parece una diosa total. Entonces voy al gimnasio, alimentación saludable, lo logro. ¿Vale? Tengo el cuerpo de Jennifer Aniston. En el momento que lo logré, empiezo a comer pizza cada día, me quedo en el sofá, no hago más nada. Evidentemente voy a dejar de tener el cuerpo de Jennifer Aniston. Pues con los idiomas pasa un poco lo mismo. If I stop studying, my English level might do... Obvio, no, obvio. Entonces, obvio. ¿cómo mantienes tu nivel de inglés? Lo voy a vincular a lo que dijiste justamente antes, que una vez que puedes amar en otra lengua, que realmente dominas esa lengua, los últimos 3 años de mis relaciones, o últimos 4 o 5 años, fueron con personas que hablaban inglés, o con las que hablaba inglés, y sobre todo con un dialecto americano. Porque creo que tú también tuviste o tienes el dilema de, ok, mi acento a veces cambia dependiendo de dónde estoy. ¿Para qué lado voy? ¿Para Nueva York o para Londres? ¿No? Es como un poco esa pregunta. British Exacto. school, no, it's a British school, but with American accent due to the influence of different TV series and movies. But then, I don't know if it was your case, but when I started studying translation in Argentina, we had a subject that was phonetics, and we had to learn the phonemes and speak like this. So then it's a little bit strange to, I don't know, I was like kind of like pérdida de identidad, no estaba un poco muy segura, entonces me quedó como una especie de mezcla también de clases de inglés muchos años y yo le llamo que digo tengo un teacher accent, because it's like more American or British. I don't know, it depends. Claro, a mí también cuando hice mi maestría en interpretación me dijeron, Victoria, tienes que decidirte, sobre todo es americano, pero aquí estás yéndote al británico inglés, y ya fue gracias a las relaciones que tuve que dije, okay, I'm gonna switch to American because it's easier for our clients as well to know. But it's not only through my relationships that I've kept studying English. También tiene que ver con el hecho de que me encanta la literatura. Siempre me encantó estar en internet desde hace tiempo, cuando había esos chats a los que entraba así anónimamente, hablando en inglés.
grupos de fans de Harry Potter, no sé, cosas en inglés. Así que con eso mantuve mi inglés. Buenísimo. Entonces, bueno, relacionado con esto, could you give some advice to those who want to improve foreign language? Ujú. Si es posible, traten de tener una experiencia en el país donde se habla el idioma, porque es súper valioso. Realmente no solo es ir de vacaciones a Miami, por ejemplo, que es lo que a veces hacemos en América Latina, sino realmente ir a un país, invertir en realmente escuchar a las otras personas y tratar de tener conversaciones con las otras personas, que es lo que yo he hecho acá en Francia, sobre todo, con el francés, y leer en el otro idioma, tratar de escribir en el otro idioma es lo que más me ayudó con el inglés, creo. Mis pensamientos, todo los escribía hacia el inglés y eso me ayudó a pesar, ahora leo cosas que escribí a los 15 años y noto algunos errores garrafales en cuanto a gramática, pero eso me ayuda a mejorar. Vamos a hacer un pequeño análisis de conclusión. Dijimos que la entrevista podía ser en inglés y en español, podíamos cambiar de idioma cuando quisiéramos, pero ya habéis visto que la lengua materna tira. Y la mayor parte de la entrevista fue en español. Es que es así, uno siempre se siente más cómodo en su lengua materna. Pero aún así, si necesitamos cambiar el código, pum, 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 se cambia y listo. Exacto. Y bueno, muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus ¿No? consejos. Gracias a ti.